Eso. Pantalla azul, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria. Presidente, se han recibido algunos documentos. Se recibió una excusa del señor ministro de Economía para asistir a esta sesión por problemas de agenda y en que solicita que sea la señora subsecretaria de Economía quien represente al Ejecutivo e informa que asistirá acompañada del director del Instituto Nacional de Estadísticas, don Ricardo Vicuña, quienes están presentes acá con nosotros en la sesión. Se recibió también una excusa de la señora Contralora, subrogante, quien no puede asistir a la sesión de mañana porque va a estar fuera del país, en una actividad agendada previamente. Okay. Y ella señala que podría concurrir en otra fecha si fuese necesario. Y también ingresó a la comisión con fecha de ayer el proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización, boletín 11.608-09, que viene de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y que corresponde ser considerado por la Comisión de Hacienda respecto de las normas de su competencia. ¿Tiene alguna urgencia? Sí, y la senadora Proboste solicitó en los comités que este proyecto fuera puesto en tabla prontamente. Okay. Se había aprobado un proyecto sobre la desalinización del agua de mar y no sé si lo van haciendo por lo menos. No, vamos a tener que verlo. Bueno, colegas, les doy la bienvenida a todos. Les doy la bienvenida también a la subsecretaria, al director del INE. Y antes de comenzar la sesión de lo que nos convoca, bienvenido senador Coloma también, es que hay un tema con el Banco Central y hay fechas que tenemos que fijar para el próximo año que yo preferiría que las fijáramos en conjunto. El Banco Central nos llama todos los días con mucha insistencia, pidiendo que podamos fijarla. Entonces, secretaria, ¿usted repartió a los colegas? ¿Nos puede informar qué es lo que repartió? Tienen en su poder, disculpe, presidente, tienen las fechas propuestas por el Banco Central. ¿Se las entregaste? Sí, y el gran cambio que hay, lo que nos pide la presidenta, es que el lunes 24 de marzo, que es un lunes... Falta una enormidad. Sí, pero escúcheme, el lunes 24 de marzo, por un tema de coordinación, en el fondo no coincide con es la semana distrital, ¿ya? De regional, en principio. Entonces, lo que pide es que ese lunes podamos recibir el IPOM, básicamente. Esa es la excepción que está pidiendo el Banco Central. Exacto. Tratándose una semana regional, Exactamente. tengamos la sesión El día lunes. del día lunes. Exactamente. Debería ser en Santiago todo el día. Claro. Por supuesto. Los lunes siempre es en Santiago. Sí. Tenemos regiones que visitar nos tomamos bastante en serio esa es su obligación. Así es. Pero bueno, ¿les parece que podamos hacer la excepción por una vez al año? No me parece que sea algo tan complejo. ¿Ok? No sé tampoco cómo va a ser lo de las semanas regionales en mayo, pero el informe está... Seguramente, si el 21 de mayo cae miércoles, seguramente... Sí, porque ese también esa fecha propuesta también es lunes, por Así si es. acaso. ¿Cuál? El 19 de mayo. Sí. El 19. Pero, presidente, Senador. yo esperaría a tener claro cuáles son las semanas Es que eso se sabe recién regionales. en enero. Se sabe recién en enero. Ahí se fijan las semanas, entonces es muy tarde para el central. O sea, para central es tarde decirle en enero qué es lo que vamos a hacer en mayo. O sea, ellos ya se comunican en serio periódicamente Pero también para podemos ver cambiar si un poco los criterios. Tampoco a pie. ¿Cuál es la obligación constitucional que tenemos de fijar un año antes? ellos publican en su página el calendario. Un año antes. Yo entiendo que además se puede asistir por Zoom. Para ser sugerido en su oportunidad. Además se puede asistir por Zoom. De hecho, está viniendo la buena presidenta nomás a los IPOMES y el resto. Muy bien. Entonces, no, yo les pido flexibilidad en esto. Ha insistido, colegas, de una forma impresionante, así que yo les pido que tratemos de ser flexibles con el Banco Central en esta materia de los días lunes. Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿Se acordarían? sí, se acuerda. Acordado. Muy bien. Bien, el día de hoy nos convoca un proyecto que es de toda nuestra interés e importancia, que es
y que de hecho creo que puede ser un ejemplo también para otros servicios, que es la modernización del Instituto Nacional de Estadística. Todos sabemos que las estadísticas son un tema complejo, son un tema relevante, y este proyecto de ley viene a modernizar en forma bastante sustantiva justamente el Instituto Nacional de Estadística. Yo creo que es una buena noticia y por eso el día de hoy hemos invitado a la subsecretaria de Economía y también al director del Instituto Nacional de Estadística que nos vengan a presentar este proyecto de ley. Entiendo que han hecho un trabajo prelegislativo con varios de los miembros de la comisión, así que eso también siempre ayuda. Tiene la palabra la subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos los senadores y también a quienes nos están escuchando. Efectivamente, para el gobierno es de nuestro interés poder continuar con un proyecto que sabemos que tiene una larga data. Tenemos una pequeña presentación que tiene como propósito el contarles a líneas gruesas cuál es el objetivo de este proyecto de ley y detenernos un poco en las indicaciones que nosotros presentamos recientemente, que toman el último paquete de indicaciones que fueron presentadas por la administración anterior y que no han sido votadas. Entonces hay que retomar... Disculpe, ¿tendremos copias de la presentación? ¿O es difícil? No, entiendo que no tenemos copias. ¿Podríamos de la pedir que nos presentación. manden a imprimir, Sí, por favor, supuesto. para que... ok, llegó recién. Lo que pasa es que a veces ayuda. Sí. Lo que pasa es que el presidente de la comisión no quiere usar anteojos. Por humanidad parece. Me pasó lo mismo hace un tiempo, pero ahora tengo varios puntos. Pero usted lo superó, No se me esa es quitó la- la variedad. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva y a la que sigue, por favor, que da cuenta de esta historia no tan reciente de este proyecto de ley. Como ustedes deben saber, ingresó el año 2015, luego fue aprobado en general en la Cámara por una unanimidad bastante aplastante. Luego también ocurrió lo mismo en el Senado y el trabajo técnico más sustantivo se llevó a cabo entre mayo del 2017 y marzo del 2018, dado que ahí fue discutido de forma bien extensa en la Comisión de Economía del Senado. Y luego de eso pasó a esta comisión. Luego, entre el primer semestre del 2019, el Ejecutivo vino a presentar una intención de hacer modificaciones más sustantivas al diseño que ya había sido aprobado por la Comisión de Economía del Senado, que referían un poco a el cambio, por ejemplo, en el diseño, en el diseño institucional de este nuevo Sistema Estadístico Nacional, que luego no avanzaron, y al final de la administración anterior, particularmente en el 2021, se presenta un paquete de 35 indicaciones. Indicaciones que son más de forma que de fondo, más allá de que algunas de estas indicaciones, por supuesto, provocan una discusión mayor, que son las que vamos a comentar nosotros más adelante. Quiero adelantarme a algo que nosotros le comentamos en las reuniones que tuvimos antes de venir a esta presentación, que la intención del Ejecutivo es poder avanzar lo más rápido en la tramitación de este proyecto. Nosotros sabemos que la discusión técnica que se dio en la Comisión de Economía fue una discusión muy buena. No tenemos, por lo tanto, el interés de modificar lo sustantivo que se dio en esa discusión, entendiendo que lo medular de cómo se diseña el nuevo Sistema Estadístico Nacional es justamente lo que nosotros queremos mantener, y las indicaciones que nosotros presentamos son indicaciones que, de cierta forma, modifican las indicaciones presentadas por la administración anterior, haciendo algunas adecuaciones de forma que nos parecen importantes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, lo primero es sobre un diagnóstico que yo creo que está bastante consensuado y creo que también un poco más hoy día presente, dado que venimos terminando de un proceso de levantamiento en el terreno del censo. Me acompaña el director del INE, por lo tanto él también va a poder compartir sobre esto. Nosotros como gobierno pensamos justamente en retomar esta discusión de este proyecto de ley antes. Esto fue conversado, me acuerdo que el senador Coloma estaba en la subcomisión mixta número 1 de presupuesto cuando justamente se nos pidió, también estaba usted, presidente, el poder retomar esta discusión, pero nosotros lo que comprometimos es que una vez pudiéramos salir del levantamiento en terreno del censo, íbamos a retomar la discusión de este proyecto de ley. Pero en lo sustantivo, este proyecto lo que hace, tiene como principal objetivo el crear una nueva institucionalidad estadística
desde el consagramiento de pilares sobre los que se debe constituir un nuevo sistema estadístico nacional. Y acá, también haciendo un poco de historia, creo que es importante recordar que el INE, tal cual nosotros lo conocemos hoy, su normativa data de 1970. Desde ahí a la fecha no ha sido modificado de forma sustantiva. La última modificación fue el año 2018, cuando se crea el Ministerio de Ciencia y cuando se hace una referencia dentro de la ley que regula el INE y que las estadísticas del área de ciencia, conocimiento y tecnología se tiene que coordinar el INE con el Ministerio de Ciencia. Los pilares que están detrás de este proyecto son el fortalecer primero la independencia, entendiendo que una de las recomendaciones que se ha repetido a nuestro país es que el Sistema Estadístico Nacional tiene que tener un órgano rector que tenga una independencia técnica fortalecida y, como vamos a ver más adelante, una de también de las recomendaciones que se han hecho mucho tiene que ver con la manera de nombrar al director del INE y también las formas de que el presidente tiene para poder remover o cambiar al director del INE. Luego, el mejorar la coordinación. Hay que también recordar que el sistema estadístico de nuestro país es un sistema descentralizado. ¿Qué significa esto? Significa que no es solamente un organismo el que se encarga de recolectar toda la información estadística que nuestro país necesita, sino que hay distintos órganos del Estado que con o sin fines estadísticos y según su propio objeto, que la ley le mandata, son órganos que participan dentro del sistema estadístico. El Servicio de Impuestos Internos es un buen ejemplo, que su información es necesaria para la elaboración de estadísticas importantes, pero el Servicio de Impuestos Internos no recoge esa información con fines estadísticos, sino que con el mandato que el servicio tiene. Entonces, es necesario el poder mejorar la coordinación que existe dentro de los órganos de la administración para poder tener buenos estándares estadísticos. Luego, como yo ya les decía, es potenciar el carácter técnico del INE. El proyecto en este sentido plantea la creación de un consejo estadístico de carácter técnico, consultivo en materias técnicas y que tiene también, que va a estar dentro de la orgánica del INE, pero que tiene también ciertas características en caso de nombramiento y también de cambios de su composición que, a nuestro parecer, fortalecen también la independencia técnica que esta institución debe tener. Y finalmente, el potenciar el rol rector del INE dentro del sistema nos parece también bien relevante, dado que, como yo les mencionaba, el Sistema Estadístico Nacional es un sistema descentralizado y que necesita justamente tener un órgano rector que permita el tener una buena coordinación dentro del sistema. Pasemos a la siguiente diapositiva, que acá me voy directamente a los principales contenidos del proyecto de ley. Lo primero que hace este proyecto de ley es que crea un sistema estadístico nacional. Esto está directamente asociado a las características que yo les mencionaba anteriormente. Cuando se diseñó este proyecto de ley, se tuvieron a la vista más de 30 diseños institucionales que versan en un abanico de características, pero que centran siempre su rol rector dentro de la manera que se generan las estadísticas dentro del país, ya sea en sistemas descentralizados o en sistemas más centralizados. Entonces, el proyecto lo que hace es que define este sistema estadístico nacional como el conjunto de reglas, métodos y actividades de organismos públicos que de forma coordinada recogen información, como yo les decía, sea o no con una finalidad estadística, para la elaboración y difusión de las estadísticas oficiales del país. Dentro de los organismos que forman parte del Sistema Estadístico Nacional son el INE, el Consejo Estadístico Nacional, que también crea este proyecto de ley, la Comisión Interministerial de Estadística, que también crea este proyecto de ley, y los demás órganos de la Administración del Estado que realizan actividades estadísticas. Además, se define dentro del Sistema Estadístico Nacional la política estratégica de estadísticas y el Plan Nacional de Recopilación Estadística, que vamos a ver más adelante, pero que finalmente el primer instrumento lo que hace es que da un conjunto de directrices para la formulación de las estadísticas oficiales, y luego el Plan Nacional de Recopilación Estadística es justamente el conjunto de las estadísticas que son aprobadas técnicamente por el Consejo y luego ratificadas por la Comisión Técnica en forma anual y que identifica justamente qué órganos de la Administración participan directo o indirectamente en la formación de estas estadísticas. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Se crea además el nuevo Instituto Nacional de Estadísticas, que es un órgano técnico, independiente y descentralizado, que reemplaza al actual Instituto Nacional de Estadística. La principal función que tiene el nuevo Instituto Nacional de Estadística es ser el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, debiendo dictar, entre otras cosas, instrucciones, por ejemplo, de carácter general asociadas al proceso de producción estadística. Como yo les decía, eso hoy día ocurre más bien a través de convenios de colaboración o cierta historia entre las instituciones que son parte de las instituciones que forman parte de la generación de estadística nacional, pero hace necesario que se pueda formalizar este proceso, y eso se logra a través de elaborar este nuevo Instituto Nacional de Estadística, que, como yo les decía, tiene una de sus principales funciones ser el órgano rector del sistema. Además, también se ratifica que una de las funciones del INE es efectuar los censos del país y también coordinar los procesos de elaboración y publicación de estadísticas de todos los organismos públicos que participan dentro del sistema estadístico nacional. Además de esto, algo muy relevante a propósito de cosas que vamos a ver más adelante es que una de las facultades que tiene este nuevo INE es poder requerir fundadamente información al resto de los órganos de la administración del Estado, estando justamente sujeta al secreto estadístico si es que estos datos son reservados. Esto es relevante porque, como bien el director va a poder explicar más adelante, la utilización de datos administrativos ha sido una tendencia que en los últimos años han llevado a cabo muchos países para poder mejorar los procesos de levantamiento en terreno de información, que cada vez son más difíciles, pero felizmente los registros administrativos de los países han mejorado mucho y es necesario fortalecer las capacidades del órgano rector del sistema para poder no solamente el tener una mejor coordinación con aquellos organismos públicos que tienen información administrativa que pueda ser requerida, sino también poder administrar y también transformar esa información administrativa en información con fines estadísticos. Ahora vamos, si ustedes ven en la parte de la derecha de la presentación, ustedes ven cómo se designa al director del INE, que va a estar nombrado por el presidente de la República, pero viene de una terna propuesta que pasa por proceso ADP, pero que es una propuesta que pasa por 4/5 de los miembros del Consejo. Entonces, esta terna es la que se le presenta al presidente de la República, a diferencia de hoy, donde es solamente el presidente de la República quien designa al director del INE. Y algo también relevante es que hay una limitación de las causales de remoción. Hoy día no existe una limitación en las causales de remoción, quiere decir que el presidente de la República puede cambiar o destituir al INE por cualquier motivo, y en este caso hay limitaciones bastante específicas, que es la expiración del plazo, pero creo que acá lo más relevante es incurrir en causales de inhabilidad y faltas graves a propósito de las funciones también que establece el proyecto de ley. Pasemos a la siguiente diapositiva. Se crea también un Consejo Estadístico Nacional. Este es un órgano colegiado que va a estar inserto dentro de la estructura del INE, que tiene carácter técnico y cuyo principal objetivo es procurar por la consistencia técnica de las estadísticas que elaboran todos los órganos que participan dentro del Sistema Estadístico Nacional, como también velar por una adecuada utilización de las definiciones técnicas y los lineamientos que aquí emanen. Esto también es relevante porque, como bien el director va a poder explicar, las definiciones técnicas sobre el correcto generación de estadísticas también van cambiando. Y además, dado que nuestro país siempre ha sido reconocido porque las estadísticas oficiales que nuestro país tiene son comparables con el resto del mundo, que es algo muy bueno porque eso puede también hacer un seguimiento de que las políticas públicas que nosotros generamos desde las estadísticas oficiales son justamente estadísticas que se pueden comparar a nuestro país con el resto del mundo. Entonces, eso requiere que exista una debida y cotidiana adecuación de las nuevas técnicas, por ejemplo, que se utilizan para la generación de estadísticas.
Dentro de las principales funciones del Consejo son aprobar la propuesta de la política estratégica, también del Plan Nacional de Recopilación Estadística, proponer al comité la conformación del comité de expertos, que ya vamos a pasar por esto, el comité de expertos, perdón, de medición de la pobreza, que vamos a pasar justamente más adelante también a ver esto, y también proponer, como yo les mencionaba, al presidente de la República por 4/5 de sus miembros una terna para la dirección del INE. En cuanto a la integración del Consejo, esto también ustedes lo pueden ver a la parte derecha de la presentación, va a estar compuesto por 5 consejeros o consejeras que van a estar nombrados por el presidente, pero previo acuerdo de los 3/5 de los miembros en ejercicio del Senado. Algo importante es que los consejeros duran 6 años y se renuevan por parcialidades de 2 miembros en cada elección, lo que justamente busca el resguardar la independencia técnica y que pueda estar lo más aislado posible del ciclo político de los gobiernos. Pasemos a la siguiente. Se crea también una comisión interministerial de estadísticas, cuyo objetivo va a ser coordinar a través del Instituto Nacional de Estadísticas, que es el órgano rector, a los demás órganos de la administración del Estado que forman parte del sistema estadístico nacional. Las funciones de esta comisión es proponer al presidente de la República la política estratégica de estadísticas que tiene que pasar por la aprobación del Consejo, ratificar y coordinar el Plan Nacional de Recopilación Estadística, también remitiéndola al presidente y también en conversación con el Consejo, y promover la estandarización técnica y metodológica bajo criterios aprobados por el Consejo, justamente para poder fortalecer lo que yo les venía comentando anteriormente. La composición de esta comisión es por ministros, ministras, está presidida por el ministro de Economía y también está integrada por el ministro de Hacienda, el ministro o ministra de Medio Ambiente, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y adicionalmente a esto pueden ser, por supuesto, invitados otros ministerios según sea el caso. Vayamos a la siguiente diapositiva. Acá me voy ya de lleno a otros contenidos que tienen que ver con cómo se fortalece el sistema estadístico nacional, ya no tanto desde el orgánico, sino desde otras atribuciones que se va a tener. Yo ya le adelantaba esto, que tiene relación con el acceso a datos contenidos en registro administrativo. Lo que hace en particular el proyecto de ley es que dispone que los órganos de la administración que tengan algún registro administrativo que pueda tener utilidad para fines estadísticos tienen que autorizar el acceso de esta información tanto al Instituto Nacional de Estadísticas como también al Banco Central. Se hace mención expresa al Banco Central para este mérito de manera nominada o bien innominada, siempre y cuando justamente estos datos sean indispensables y sirvan de insumo para la elaboración de estadísticas. Esto es bien importante no solamente porque eficienta el uso de registros administrativos que el Estado tiene, sino que además porque lo que hace también es que baja mucho la carga a, por ejemplo, empresas que se les solicita harta información de forma recurrente y la misma información. De hecho, en la próxima diapositiva le mostramos parte de un proyecto que el INE está trabajando hace un par de años, que es el RUE, y que dejo al director que pueda explicar de mejor manera de qué manera hoy día este proyecto, y que se puede fortalecer justamente a través de este proyecto de ley, información básica, información administrativa, puede efectivamente ser prerellenada en los datos y las encuestas que normalmente el INE hace. Director. Gracias, subsecretaria. Este es un proyecto estratégico. Este es un proyecto estratégico del INE y tiene por objetivo tener, como dice su nombre, un registro unificado de empresas, de modo tal que el INE pueda tener a su disposición toda la información básica de todo lo que son las empresas de distinto tamaño del país, de modo que a través de la información que se vaya alimentando en el registro se pueda ir evitando solicitar información a las empresas. Por ejemplo, información tan básica como, por ejemplo, su identificación, su tamaño, su sector económico. Toda esa información se le vuelve a pedir una y otra vez a las empresas, siendo que ya es posible tenerla de antemano. Entonces, de esa manera es una de las formas de evitar la carga a los reportantes.
Lo segundo es que al tener un marco así general de las empresas del país de distinto tamaño, se puede administrar mucho mejor lo que es la toma de muestras y por lo tanto evitar que una empresa repetidamente esté siendo seleccionada en las muestras y se le esté volviendo a preguntar a través de distintas encuestas la información que se está solicitando por parte del INE. Esta es una tendencia que se observa en la mayoría de los países desarrollados y que va por la vía de usar de forma más eficiente los registros administrativos que existen, porque este registro lo que hace es nutrirse de información que ya existe de distintos registros administrativos, por ejemplo, de encuestas que hacen distintos ministerios, de información que tiene el Servicio de Impuesto Interno, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo es una herramienta muy importante para que el INE pueda hacer mejor su trabajo, pueda hacer mucho mejor sus encuestas y se le pueda disminuir la carga a los reportantes, que al final del día es lo más importante. Para terminar, debo decir que la tendencia que hay en el mundo es que cada vez cuesta más levantar información a través de encuestas, porque hay un cierto cansancio por parte de las empresas de estar contestando encuestas, sobre todo si le están preguntando todas las veces lo mismo, con datos que están ya conocidos por el INE. Entonces, lo que se observa hoy día en el mundo, tanto para empresas como para personas, el censo es otro ejemplo, la idea es que la oficina de estadística cada vez hagan menos encuestas, entrevistas presenciales y usen mucho más registros administrativos que ya se poseen por parte del Estado, por ejemplo. Entonces, son dos proyectos que tenemos en el INE hoy día en marcha y que creemos que a través de este nuevo sistema estadístico vamos a poder potenciar mucho mejor. Una vez que terminen, vamos a hacer preguntas, por supuesto. Me quedan, yo creo que como 10 minutos. Solamente... ¿No? Bueno, 7. Voy a hacerlo. Ya, okay. Adelante, subsecretaria. Sí. No, pero solamente para agregar a lo que decía el director, es que el INE actualmente ha avanzado, pero a través de convenios de colaboración que sabemos que dependen mucho de la voluntad justamente de quienes están en la dirección de ciertos servicios. Lo que avanza este proyecto de ley es que fortalece la facultad del INE para poder solicitar esta información y justamente bien argumentada. Y en caso alguno de estos organismos quiera rechazar la solicitud de información, también tiene que ser bien fundada. Por lo tanto, le da más carácter justamente y blinda al Instituto Nacional de Estadística como también a los órganos que participan dentro del Sistema Estadístico Nacional de poder justamente generar este vínculo de forma más formal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá se refiere al fortalecimiento del secreto estadístico y otras obligaciones de reserva. Sabemos justamente que para poder fortalecer al Instituto Nacional de Estadística como el órgano rector de la generación de estadística, es también necesario fortalecer la institucionalidad que resguarda el secreto estadístico. Actualmente la ley que regula esto, que está dentro de la ley del INE, que como yo les decía data 1970, lo menciona de forma bastante somera y por lo tanto lo que hace este proyecto de ley es que define de mejor manera cómo se entiende el secreto estadístico, que es como está acá establecido, mejorando la cobertura, el alcance y también los sujetos obligados al secreto estadístico, particularmente a todas las personas de los organismos públicos y que intervienen de alguna forma en el Sistema Estadístico Nacional respecto a alguna parte del proceso de la recopilación de estadísticas. Además de esto es que también se establece el deber de reserva temporal, que consiste en la obligación para el personal de los órganos que participan dentro del Sistema Estadístico Nacional o algún funcionario, por ejemplo, que intervenga en el proceso estadístico, que tengan acceso a información no divulgada por la autoridad competente, tienen que mantener en reserva esta información hasta que dicha autoridad publique. Esto es bien importante porque, por ejemplo, antes de la publicación de datos de empleo, siempre existe justamente por el proceso que viene detrás de la publicación de datos oficiales, información que puede ser sensible previa a la publicación oficial de la autoridad y por lo tanto se establece más claramente este deber de reserva temporal. Además de eso, también se regulan de mejor forma las solicitudes de transparencia y también de aquella información de carácter público que para otros efectos que pueda ser recogida, por ejemplo, con fines no necesariamente estadísticos, que también protegida con el secreto estadístico. Y en particular también hay una regulación más detallada para información
tributaria. Esto en particular lo que establece el proyecto de ley es que cuando el Instituto Nacional de Estadística pueda solicitar alguna información al Servicio de Impuestos Internos que esté bajo el secreto tributario, esta información va a tener una doble protección. Una protección bajo el secreto tributario, pero también bajo el secreto estadístico en caso justamente sea pertinente que esta información sea traspasada, nominada o innominada al Instituto Nacional de Estadística y se transforme en información estadística. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá ya me meto de lleno en explicarles cuáles son las indicaciones que nosotros presentamos. No es una tabla exhaustiva de todas las indicaciones. Como yo les mencionaba, la administración anterior presentó 35 indicaciones y nosotros estamos retirando algunas de ellas y modificando otras y agregando unas menores. Entonces voy a ir bien rápido para que ustedes vean el tenor de las indicaciones que nosotros y las modificaciones que nosotros estamos haciendo. Sí. Para entender, presidente, esta indicación me pareció entender, subsecretaria, que estas son indicaciones que presentó el Ejecutivo ahora en agosto y que modifican o dejan sin efecto casi todas, a la mayoría de ellas, indicaciones presentadas al proyecto original por el Ejecutivo anterior. Sí. Eso es. Eso es. Ya. O sea, había un proyecto original, se le hicieron modificaciones por indicaciones y ahora, en esta oportunidad, alguna de esas indicaciones se deja sin efecto con las que se presentaron en agosto. Claro, pero con la salvedad de que las indicaciones a las que nosotros hacemos mención, las indicaciones que indicamos, por así decirlo, no han sido votadas por esta comisión. Era para entender el procedimiento. Sí, eso. No, nada más. Por su intermedio, presidente. Sí. Y vamos a estar indicando sobre indicaciones. Claro, pero de todas maneras, por su intermedio, presidente, hay varias de estas indicaciones que nosotros también las mantenemos, porque dado que es un proyecto que data del 2015, hay ciertos cambios de forma que, por ejemplo, cambian la palabra intendente, ese tipo de modificaciones. Bueno, me voy rápidamente por explicarle cuáles son el tenor de las modificaciones que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, la administración anterior estaba, a través de una indicación, retirando al Consejo Nacional Estadístico como un órgano que formaba parte del Sistema Nacional Estadístico. ¿Esto por qué? Porque los argumentos de la administración anterior es que el Consejo Nacional Estadístico, como formaba parte del INE, no era necesario ponerlo como un órgano aparte del Sistema Estadístico Nacional. A nuestro entender, nosotros estamos retirando esta indicación porque entendemos que las funciones específicas que cumple tanto el INE como el Consejo Nacional Estadístico hacen meritorio que el proyecto de ley lo entienda como entidades separadas y por lo tanto que se mantenga justamente la mención al Consejo Estadístico Nacional como un órgano que forma parte del sistema estadístico. Y entendiendo que si bien se encuentra inserto el Consejo en la estructura del INE, como lo señala el artículo 9 del proyecto de ley, el proyecto lo concibe, como yo les mencionaba, como un órgano separado y por ello es importante hacer esta distinción. Luego, sobre las funciones del Consejo, y esto me adelanto también a la última diapositiva, yo sé que a lo largo de la tramitación y la discusión de este proyecto ha estado bien presente la materia de cómo se puede fortalecer al INE en materia de mejora a remuneraciones de funcionarios y en otros aspectos. Nosotros hemos tenido conversaciones particularmente lideradas por el director con la Asociación de Funcionarios y ellos, una de las cosas que nos solicitaron y a que nosotros nos hizo bien ponerla a disposición de esta comisión es que los funcionarios puedan, una de las funciones del Consejo sea recibir a las asociaciones de funcionarios en materia única y exclusiva que respecta a las funciones que tiene el Consejo. Y esto a propósito de que los funcionarios han planteado en distintas ocasiones que a propósito de su función dentro del levantamiento en terreno, de la generación de estadísticas, pueden tener ciertas información o quieren tener una opinión en ciertas materias que pueden comprender dentro de las funciones que el Consejo tiene. Por lo tanto, se agrega como una de las funciones al Consejo el poder recibir debidamente representados, por supuesto, a los funcionarios a exponer sus consideraciones. Luego, sobre la conformación del Comité Interministerial.
Acá nosotros mantenemos como miembros del comité a los ministerios que yo les mencioné anteriormente. Una de las indicaciones que presentó la administración anterior es que se agregaba al comité a los ministerios del Trabajo y de Salud. ¿Por qué nosotros estamos retirando esta indicación? Porque entendemos que cada uno de los ministerios que actualmente conforma, según el texto que está actualmente aprobado, son los ministerios que son coordinadores de las áreas respectivas y por lo tanto, en particular, el Ministerio de Economía, como coordinador de las estadísticas del área económica, representa, por supuesto, también al Ministerio del Trabajo, en tanto las estadísticas del área del trabajo son parte del área económica de las estadísticas. De la misma forma como es el Ministerio de Salud para el Ministerio de Desarrollo Social, que está encargado de toda la generación de estadística del área social. Y por lo tanto, para poder efectivamente evitar que este consejo, podemos nosotros, a propósito de este argumento de poder incorporar a otros ministerios, podemos tener quizá en algún momento a muchos ministerios que son parte hoy día del Estado, que formen parte de este consejo. Entonces, para poder mantenerlo como un órgano meramente coordinador del sistema estadístico nacional y particularmente de la política que se va generando, nosotros preferimos mantener la redacción original. Pasemos a la siguiente diapositiva. Luego, acá nosotros mantenemos la indicación del gobierno anterior que establece que otros órganos que forman parte del sistema estadístico nacional deban responder solicitudes de transparencia respetando siempre el secreto estadístico. Esto es importante porque, como ya les mencionaba, dado que nosotros tenemos un sistema descentralizado y otros órganos del Estado forman parte también de la generación de estadísticas, cuando se hace una solicitud vía transparencia al Instituto Nacional de Estadística, el INE siempre respeta el secreto estadístico, porque la ley así lo establece. Pero no necesariamente si una información que es sensible por motivos estadísticos, si es que se pide vía solicitud de transparencia a otro órgano que forma parte de esto, no necesariamente ese órgano tiene que velar por el secreto estadístico y por lo tanto el gobierno anterior, a buen juicio, a nuestro entender, justamente fortalece que el secreto estadístico también aplique para las solicitudes de transparencia a otros ministerios. Y también se mantiene la indicación que incorpora una causal específica para fundar la denegación de información por parte del INE justamente amparada en el secreto estadístico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Sí. Luego, sobre la medición oficial de la pobreza. Esto tuvo harta conversación y discusión en su momento, porque una de las indicaciones que fue presentada por la administración anterior y que nosotros estamos retirando, lo que hacía es que cambiaba la manera en que las facultades que se distribuyen tanto al INE como al Ministerio de Desarrollo Social conforme a la medición y a la aplicación de la medición de la pobreza se efectúan. Lo que nosotros estamos haciendo acá es mantener que sea justamente el INE el encargado de realizar la medición de la pobreza, siempre entendiendo que el mandante oficial de la CACEN, por ejemplo, es el Ministerio de Desarrollo Social. Y de esta forma cambiamos justamente la redacción que ustedes van a poder ver mejor en el comparado, que proponía la administración anterior, que decía que el INE tenía que aplicar la metodología de medición de la pobreza por ingresos, justamente limitándola también a la medición de la pobreza multidimensional, sino que nosotros mantenemos, como yo les decía, la redacción original que dice que el INE es el encargado de realizar la medición de la pobreza, que puede ser algo un poco más semántico, pero conforme a nuestro ordenamiento institucional frente a la medición de la pobreza, es algo bien sustantivo. También retiramos la indicación del gobierno anterior que acortaba el plazo del Consejo para aprobar técnicamente el primer Plan Nacional de Recopilación Estadística de 1 año a 4 meses, porque justamente lo que nosotros queremos hacer es hacerlo también consistente con la línea de tiempo desde la aprobación de esta ley, y eso lo van a ver también más adelante cuando nosotros mostremos ese punto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora sí que ya voy terminando. Uno de los cambios también importantes que nosotros estamos proponiéndole a esta comisión son las mejoras presupuestarias.
que están incorporadas en las indicaciones que nosotros presentamos. Lo primero es que se contempla un aumento de dotación de 29 funcionarios producto de lo medular del proyecto de modernización del Instituto Nacional de Estadísticas. También se establecen aumentos de hasta 2 grados para un grupo de funcionarios a contrata que pueden implementarse desde la entrada en vigencia de la ley. Se establecen también mejoras de grados para jefaturas y directores regionales. También se contempla un proceso de encancillamiento de la planta y finalmente el financiamiento de una consultoría externa para definir justamente cargas laborales y perfiles de cargo, y esto recoge también una historia larga de las discusiones más orgánicas que ha tenido el Instituto Nacional de Estadística para poder mejorar su planta. Acá, si ustedes recuerdan, en años anteriores se manifestó la intención de una administración del INE de poder llevar a cabo un proceso de bandas salariales que no estaba debidamente financiado, lo que generó justamente ciertas disparidades dentro de los perfiles de cargo, y por lo tanto este proyecto de ley se aleja justamente del proceso de bandas salariales, sino que a través de esta vía es que hace las mejoras a las y los funcionarios. Pasemos a la siguiente diapositiva, que ya es la última y que muestra la implementación de esta nueva institucionalidad. Como yo les mencionaba, la dictación del DFL es la que fija la fecha de entrada en funcionamiento del nuevo INE y de la planta. Cuando nosotros desde dentro de un año desde la publicación de la ley tiene que estar dictado el DFL, es el DFL, como yo les decía, el que fija la fecha de entrada del funcionamiento del INE. Lo primero que pasa es que asume el Consejo, y dentro de un año, desde la primera sesión del Consejo, es que empiezan a ocurrir todos los actos administrativos propios de este nuevo INE, además de la elaboración y aprobación tanto de la política estrategia estadística y el Plan Nacional de Estadística. Y luego también se fija que dentro de 2 años, desde el último acto administrativo, es que todos los órganos que forman parte del Sistema Estadístico Nacional tienen que hacer las adecuaciones respectivas que éste fije. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Con mucho entusiasmo su presentación. Y gracias también al director. Yo antes de dar la palabra, solo un tema de orden. Yo creo que este es un proyecto grueso, o sea, un proyecto relevante. Yo creo que a mí la razón por la cual me interesa es porque creo que es una modernización del Estado interesante, pero hay varios temas que me encantaría que pudiéramos discutir y que pudiéramos tener algún método de trabajo que nos permita a los asesores de los senadores poder participar también en esta reflexión y afinar algunos de los temas que yo por lo menos después cuando terminen de hacer las preguntas a los colegas, se los voy a plantear a ustedes. Me pidió la palabra el senador Coloma, después el senador Lagos Weber, y después yo voy a hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludo a los invitados que nos han expuesto. Yo comparto con usted que este es un proyecto grueso, grande, no un proyecto chico. Bueno, ya 2 gobiernos y no sé si vamos a tratar a procurar, digamos, terminarlo en porque, bueno, intentémoslo, pero es un tema que tiene hartos bemoles. Yo quiero hacer una breve referencia a algunos de ellos, digamos. Lo primero es la creación del Consejo Estadístico Nacional y la Comisión Interministerial de Estadística, que uno saca un organismo técnico, colegiado, que busca la consistencia técnica de las estadísticas, la Comisión coordina el Sistema Estadístico Nacional. Yo no sé si al final esto va a ayudar harto o puede crear una burocracia difícil de asumir, y lo quiero plantear porque aquí, si hay una cosa que yo he aprendido varias, es que la burocracia mata las instituciones. Hoy día tenemos justamente un sistema de evitar, o sea, una palabra nueva que surgió y que todos entendieron al tiro, que era la permisología. Entonces, si de alguna manera colocamos más institucionalidad y le damos, que son a veces contradictorias, no contradictorias, pero que tienen una relación, digamos, entre ellas, no sé si vamos a hacer un sistema flexible. En particular, yo quiero preguntarle cuál es la independencia y la capacidad real de definir propuestas del Consejo, que es lo que se busca en materia estadística, si al final las principales materias quedan a consideración de la Comisión Interministerial ratifique o apruebe. Tenemos que definirlo. Y por otro lado, este proyecto deja a criterio de la Comisión Interministerial la periodicidad de las sesiones, la convocatoria, los quórum.
y todas las demás disposiciones para el funcionamiento. Y eso creo que eso tiene que quedar definido en la ley y no de una manera distinta, digamos. Y además el Consejo propone la conformación del Comité de Expertos en Medición de la Pobreza, considerando la propuesta enviada por el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, la que somete a la aprobación del Comité Interministerial Estadístico. Entonces yo ya ahí me agoto. Esa es la verdad, digamos, porque ya eso ya me tiene... Leer esto ya por eso lo escribí, digamos, y le agradezco a la Carola Infante que me ayuda, digamos, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, al final es un mar de que yo creo que tenemos que revisarlo bien si no queremos extender esto a una burocracia infinita. Segundo, sobre la política estratégica de estadísticas, ustedes incorporan la definición de política estratégica de estadística, que es como bien del ADN de la propuesta que ustedes hacen, y que supone que el conjunto de directrices por el INE, aprobada por el Consejo Estadístico Nacional y por el Comité Interministerial de Estadística, lo que estoy diciendo no es un trabalengua, sino que es lo que dice la norma, define la estrategia que tiene un periodo de vigencia de 5 años. Yo no sé, mire, a propósito, lo estamos viendo en el futuro, respecto de la Comisión de Futuro, todo un tema de prospectiva, pero yo no sé si en esta materia necesitamos una perspectiva porque los gobiernos duran 4 años. Entonces no sé si más bien tener normas más generales, alguna autonomía mayor del INE, pero esto de que uno vaya fijando todo para 5 años más, no sé si es correcto en esta perspectiva. Yo por lo menos manifiesto mi duda respecto a esto. Y después de el nuevo INE, digamos, se propone... Yo no sé exactamente cuál va a ser, con todo esto de institucionalidad asociada, no sé en qué queda el INE y no sé cuál es el carácter técnico, autonomía y ámbito de estadística que supone, digamos, porque necesita la aprobación toda del Consejo Estadístico Nacional y no sé si al final queda un INE, digamos, como asfixiado, lo planteo en esos términos. Después, un cuarto línea de consulta tiene que ver las compatibilidades e inhabilidades del cargo de consejero y director nacional que me llamaron la atención. Probablemente no es lo más relevante, pero ustedes están haciendo una innovación, no sé, macro innovación, al establecer algunas incompatibilidades. A mí lo que más me sorprende es como esta especie de... Yo entiendo que hoy día el tema político puede no ser de moda, pero... no entiendo esto que si una persona presenta una candidatura a cualquier cosa y pierde, queda 6 meses impedido de optar a cualquier cargo. Y más aún, esto de que si alguien gana, y después queda 6 meses como una especie de... puede hacer cualquier cosa menos ser parte del INE. O sea, ustedes están incorporando una... Fíjense, nosotros discutimos... Aunque pierda la elección. Aunque pierda o gane. Claro. Ya pierde, ya lo encuentro ya increíble, porque son 6 meses. Pero más, ganó una elección, ejerció un cargo. Fíjense que estamos viendo en impuestos internos, estamos viendo que terminado se le ofrece un periodo, pero se le paga en un intertanto. Aquí se le dice, mire, usted tuvo la mala suerte de ser intendente, parlamentario, que a 6 meses usted puede hacer cualquier cosa menos ser parte de esto. Entonces, que aquí a mí me preocupa que se incorpore un criterio que no sé si no entiendo su forma, a menos que uno quede como una especie de, no sé, se genera una especie de pandemia de derecho a haber tenido un cargo de elección popular, cosa que yo no creo que sea esa la inspiración. En quinto lugar, una cosa que me preocupa, quizá lo que más me inquieta, esto es la información requerida a otros órganos autónomos, porque en el proyecto que venía se decía que se podía pedir cualquier información al Congreso, al Poder Judicial, a otro órgano autónomo constitucional, pero este órgano señalado podía oponerse en caso que su entrega pudiera afectar, y esta es la parte que me importa, los derechos de las personas. Y veo que ustedes han retirado ese concepto. Y yo creo que ahí sí estamos en un problema, porque si un órgano dice, el estadístico le pide, mire, usted deme la información sobre Pedro Pérez, digamos, para estos efectos, digamos, y el órgano requerido, por la indicación, elimina la referencia al derecho de las personas. Y yo creo que hay que explicarlo, digamos, porque cuál es el alcance, ya que además esta norma es la pocas que haya mantenido todos los gobiernos. Esto había pasado, esto tenía el proyecto original,
esto venía en las modificaciones del gobierno anterior y esto ahora lo sacan. Entonces, a menos que haya una explicación muy especial, digamos, ya el hecho de que, ¿sabe lo que pasa? Ya el hecho de que venir y sacarlo ya es distinto que nunca había venido, porque significa, digamos, que hay una nueva decisión. Y por último, las normas transitorias, eso tampoco lo había visto mucho, que al final, el día que entra en funciones, no se determina la ley, como siempre yo había visto, sino que se termina como una facultad del presidente de la República. O sea, yo siempre he visto que funcionará 6 meses después de publicar la ley o 6 meses después del reglamento, o sea, con una fecha objetiva, pero nunca había visto, yo no había visto por lo menos, que esto funciona cuando el presidente quiere, se inicia su funcionamiento. Y eso probablemente esto lo va a ver otro presidente, digamos, así que no es un tema... Pero la arquitectura me extraña, digamos. Si le hago estas breves referencias de una lectura que hice hicimos, digamos, del proyecto una vez que entraron las indicaciones, que no son tan fáciles de entender y asumir, pero me parece que son de mi perspectiva. Entiendo que tenemos el texto con indicaciones, pero lo que nos acaba de presentar la subsecretaria son otras indicaciones, ahora yo entiendo que las que no están modificadas, ¿están aquí? Sí, están en la última parte comparado, están las indicaciones que ingresó el Ejecutivo. Ya, son todas, no hay al resto del texto, no hay otras indicaciones nuevas que ustedes puedan presentar. En la columna 4. Ok, sí, ya lo sé, pero el problema es que... Algunas modifican la columna 3. Sí, pero lo que quiero decir es que lo que el Ejecutivo planteó está en el comparado. Pero está todo aquí. Todo. Eso, esa es la pregunta, ya, perfecto. Se nos hablamos mejor. Para poderlo con calma. Sí, muchas gracias. Solamente entonces, y porque creo que es pertinente la consulta del senador Insulza, pero yo entendía que acá tenemos, en agosto se presentó las nuevas indicaciones de este Ejecutivo, para así hablar, que se hace cargo de retirar o modificar indicaciones del Ejecutivo anterior, ¿ya? El progreso del proyecto sigue siendo básicamente lo mismo, y que fue larga y arduamente debatido, entiendo, en la Comisión de Economía del Senado. Entonces, ya. Primera pregunta es, ¿nosotros nos toca verlo en técnicamente este proyecto o solamente en su caso? Ya. Sin prejuicio de eso, nosotros igual... Sí, pero es bastante amplio en su caso porque además como hay indicaciones... Sí. No estoy yo lo consulté con la secretaria. Estoy degradando lo que podemos hacer. No se preocupe. Pero era para que entendamos que tampoco tenemos mangancha para todo, pero uno puede opinar de todo si quiere. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces parto por ahí. Primero, me queda claro de seguir un poco lo que uno pueda saber como iletrado o ignoto en materia estadística, que efectivamente el uso de datos administrativos es crecientemente más importante, que se está descansando más en eso, producto de que hay más información de datos administrativos, producto del avance tecnológico, de que las personas se desprenden más de la información, hay más instituciones públicas, ya. Es evidente que hay que descansar más en eso que en, como señalar, en encuestas personales, etcétera. Mi pregunta, y es una pregunta que no es una crítica, porque a veces en nuestro país cuando uno hace una pregunta se entiende que es una crítica, que no quiere, no, al contrario, yo creo que el dato administrativo es muy importante, y ahí está el secreto estadístico, y las atribuciones que tiene que tener, no sé si el Consejo a esta altura, ya se me confundió la comisión, que puede tratar de, o el INE, pero ya, echar mano de eso y, como usted bien dijo, su secretaria, procesarlo, porque una cosa es el dato administrativo, pues convertirlo en un dato estadístico. Ya, todo eso me parece bien. Mi pregunta es, ¿se prevé la posibilidad, o no viene al caso la pregunta, mi duda, de qué ocurre si hay sesgos en esto? Si hay sectores, por ejemplo, que están más rezagados en materia de datos administrativos. En consecuencia, tal vez se requiera sectores, áreas, geográficamente, no sé si en regiones. Tal vez no, tal vez el dato administrativo, mientras esté en un computador, en una base de datos, da lo mismo si está en Punta Arenas, está en Arica o está en Rapa Nui, para nombrar mi región. Da lo mismo, pero tal vez hay otro tipo de datos sectoriales, por área, o, no sé, escolares, que no están. O sea, yo garantizo que deben haber áreas, no solamente rurales, sino que más retiradas, más vulnerables, en que no tienen la capacidad para tener muchos datos online o ir subiendo bases de datos. O sea, no me acuerdo qué proyecto estamos viendo hace poco que no existía esa posibilidad, o hay un retraso muy largo. Entonces, si ustedes prevén eso, entonces es una pregunta de inquietud y no de crítica, ¿ok? El dato administrativo para mí es fundamental. Ya. Dicho eso, paso al segundo tema. Se mencionó en una de las láminas, a propósito de las funciones que tiene el Consejo Estadístico y las funciones que tiene la Comisión y el INE, que dice, me parece acá, dice, la política estratégica de estadísticas van a ser elaboradas por el INE
y aprobadas por el Consejo y por la Comisión. Sería bueno, solamente para efectos de los que somos más lentos, cómo opera el flujo. O sea, el INE toma la decisión y propone y que pasa primero al Consejo y de ahí a la Comisión, o el INE pasa a la Comisión, o la Comisión le propone al INE. O sea, ¿cuál es no son aprobaciones simultáneas, me imagino, o son requisitos todos cumulativos. O sea, quiero entender cómo va a ser el flujo de esa decisión, ¿ya? Y en ese esquema, también en ese tema de las funciones, ustedes presentaron una indicación que establece como función, yo diría como una obligación a esta altura, porque más que una función, del Consejo de recibir en audiencia a la Asociación de Funcionarios. Entonces, y dice ahí algo como para fines, no me quedó claro si fines de la recolección de la estadística o si son tiene que ver con temas de importancia de la Asociación de Funcionarios, que puede ser, mire, fíjese que nos mandan a hacer tales trabajos. ¿Ah? Bueno, sí, está bien, usted lo hizo de manera más pedestre, tiene razón. Más directa. Tiene que ver tal vez conocer. Bueno, yo sé que tiene que tener paciencia con nosotros. ¿Ah? Así que junte ganas para responder. ¿Ah? Ya. ¿Ah? Para entender de qué se trata esa audiencia de funcionarios. ¿Ya? No tenemos, porque nosotros, es que más tenemos un fin de semana, un 18 largo, entonces tenemos una semana sin hablar. ¿Ah? Entonces tenemos que tener nuestra posibilidad. ¿Ah? Y por último, y esto sí que me llama la atención a propósito de lo que decía el senador Coloma, que me sigue viendo las incompatibilidades en la página 28 del comparado, que se establecen incompatibilidades. Él mencionó esta de los candidatos incluso. ¿Ah? La incompatibilidad regirá desde la inscripción de la candidatura, 6 meses de la fecha de la respectiva elección, y 6 meses de la respectiva elección. O sea, que inscribió una candidatura, es candidato a algo, no le fue bien, qué pena, ¿ya? Por él o ella, y tiene 6 meses de, ¿cómo se llama este periodo de congelamiento? Tenemos un nombre nosotros, ¿cómo se llama esto? De blackout, no sé cómo se llama. Vacancia. Entonces, era para entender. Pero después, en la letra B, hay una que es más curiosa, que señala que el ejercicio de el cargo de consejero es incompatible, así dice la letra B, con el ejercicio de la función pública, con excepción del ejercicio de labores académicas, de investigación, docencia o de carácter administrativo, que lo hemos visto en muchos proyectos de ley, ¿sabes? En todo, el Banco Central, CMF, nómbreme un servicio de impuestos internos, lo que usted la pasada, pues usted no puede trabajar en nada más porque es de dedicación exclusiva, salvo labores académicas. Y acá agregan en universidades estatales. Entonces, quiero saber cómo se entiende y si eso es común. Nosotros entiendo que a veces se ha dicho y es en universidades del Estado o reconocidas por el Estado. ¿Ya? Aquí da a entender de que si usted trabaja en la Universidad Arturo Prat o la Universidad de Chile, por decir algo que son universidades del Estado, no tiene ningún problema. Si usted quiere trabajar en la Universidad de San Sebastián, que está de moda, o en la Universidad Adolfo Ibáñez, no va a poder. ¿Ah? Ya. Entonces, por poner ejemplos de distintas universidades. Entonces, eso quiero aclarar cuál es el sentido que tiene eso, o si lo pretende modificar, o se pasó, o tiene una razón de ser. Pero esto va a generar polémica. ¿Ah? Gracias, senador Lago Weber. Senador, no quiere tanto en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Senador me pide la palabra. El texto, presidente, en realidad, pero me asalta una pregunta a raíz de algunas cosas que hemos escuchado acá. Se trata de un instituto que de alguna manera tiene por función el hacer todas las encuestas oficiales del Estado, ¿no? Y yo creo que realmente eso significa que, ahora, si además va a haber un plan estratégico, quiere decir que cualquier servicio público que quiere o necesita hacer alguna encuesta y no está en el plan estratégico no la puede hacer. Y eso a mí me parece un poquito, o sea, yo me definí muy claramente si se trata del organismo técnico que hace todas las encuestas que los organismos del Estado quieren que le hagan, por lo tanto, el Ministerio de Economía quiere hacer algo y dice, hágame esta encuesta y ustedes la hacen técnicamente con todos los... O bien es el organismo que también programa todas las encuestas que se van a hacer dentro del país, ¿no? Yo todavía no me queda muy claro eso. Porque yo creo que realmente es un poquito exagerado decir que alguien, que va a haber una institución que va a decidir si se hacen o no se hacen las encuestas. Pero sí estoy de acuerdo con una institución que hace las encuestas que se le piden con una alta calidad técnica.
Bien, muchas gracias, senador Insulza. Yo tengo varios comentarios. Yo primero, manifestar mi disposición a trabajar en esto. Yo, al igual como decía el senador Coloma, creo que este es un proyecto grueso. No es casualidad que sea desde el 2015. Y a mí lo que más me atrae, pero al mismo tiempo más me preocupa, es que la arquitectura del nuevo que armemos quede bien hecha. ¿Ya? Entonces, me gusta que se atrevan a innovar, porque en el fondo busca más independencia, busca generar un consejo, busca que el presidente de la República, para poder nombrar a estos consejeros, tenga efectivamente pasar por 2 filtros, que no son menores, que es que pase por el filtro de la ADP y que después al director del INE nuevo lo tengan que proponer de una terna que está aprobada por 4/5. O sea, en el fondo tienen que ponerse de acuerdo básicamente todos, excepto uno de los 5 consejeros, y al presidente le va a llegar en el fondo 3 nombres que fueron aprobados casi que por unanimidad del Consejo. Cosa que a mí en general me gusta como concepto de que ojalá sea lo menos politizado posible y genere la mayor cantidad de consensos, cosa que las instituciones duren el tiempo. Yo en esta comisión lo he dicho varias veces, que ojalá que llegue un nuevo presidente y ya sé que el compadre que está en el INE o la comadre que está en el INE, la mujer o el hombre, es una persona que generó tanto consenso que no tiene ni un sentido, porque además si la saco, o lo saco por motivos políticos más pequeños, voy a tener que pasar por los filtros de nuevo. Entonces, además, probablemente no voy a poder hacer la jugada de poner a uno de los míos en el corto plazo, que es una preocupación que he tenido mucho tiempo en todos los servicios públicos, no solamente en este. Esta es parte de mi obsesión en política, es tratar de que el management y la gerencia de los servicios públicos quede bien, ¿ya? Y eso lo encuentro interesante. Este proyecto fue de las cosas que cuando me junté con ustedes prelegislativamente me llamó la atención, y por eso manifiesto mi disposición a trabajar en serio. Ojalá que podamos trabajar como lo hicimos, por ejemplo, con el proyecto de cumplimiento tributario, donde nuestros asesores todos se juntaron muchas horas, a masticar cada detalle del proyecto. Y cuando llegamos muchas veces acá a la mesa, las cosas venían premeditadas. Conversaba con los senadores, conversaba entre ellos, muchas horas de ir y venir, porque esta cuestión requiere de hacerlo bien. Porque al final, sí, imagínense que esto se creó el INE, o sea, la ley es del año 1970, y queremos tratar de modificarla desde el año 2015. Tratemos de que quede una buena institucionalidad, porque además creo que si le apuntamos en el diseño, puede ser un muy buen precedente para otra discusión que tiene esta comisión, que es con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, que viene trabajando hace harto rato en cómo modernizar el Estado. Entonces, en el fondo, si le apuntamos bien el diseño en un instituto como este, donde todos queremos que haya garantías de cierta rigurosidad y transversalidad, puede ser un buen diseño para otros ministerios. Ahora, preguntas que surgen bien. Primero, el Consejo, y esto le va a interesar al senador Lagos Weber, así que voy a esperar a que termine su intervención, pues esto le va a interesar mucho. El Consejo tiene una renta, estuve aquí averiguando, que me llama la atención, porque yo tuve una conversación reciente con el Comité Ejecutivo del nuevo Servicio de Impuesto Interno, y lo que estoy viendo es que el presidente del Consejo puede llegar a ganar 9 millones de pesos al mes, de este Consejo. Los consejeros que no... ¿Cómo? Sí. Los consejeros pueden tener una dieta que entiendo por lo que vi que puede llegar a ser entre 7 y 8 millones de pesos. Cada sesión es de 900.000 pesos. Entonces, ustedes me conocen, no es que yo sea adverso a que tengamos buenas remuneraciones, pero me parece que en el fondo el consejo que estamos creando aquí, yo le daría una vuelta si no tiene que ser un consejo un poco más liviano, ¿ya? Porque en el fondo, liviano me refiero a que tal vez sean personas part-time. O sea, en el fondo, no me imagino el consejo de línea de personas full-time. Sí me lo entiendo para el Banco Central, que tienen que ser personas con súper exclusividad y que se dedican solo a eso. Y que son dietas... Pero el CMF, te pregunté, no sé cuánto era la dieta de los consejeros del CMF. Es mucho menor. La que está propuesta para el Consejo. Perdón, el Consejo Fiscal Autónomo que acabamos de aprobar, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cuánto gana la dieta del Consejo Fiscal Autónomo? Creo que es la mitad. Entonces creo que el Consejo Fiscal Autónomo es como la mitad de esto. Entonces, vuelvo a mi preocupación inicial, que ojalá los técnicos nos podamos reunir, ver que tenga consistencia interna con otros servicios públicos. Yo creo que este es un consejo que debe ser part-time, no full-time. Creo además que el director del INE tiene que tener poder de management de verdad y no que tenga un consejo arriba que sean como unos reyesuelos que no lo dejen trabajar. Entonces, esta discusión la tuvimos muy fuerte con la gobernanza de impuesto interno. Entonces, además, esta comisión viene entrenada de discutir porque no fue menor. Entonces,
insisto, creo que es un muy buen proyecto, interesante, creo que hay que afinarlo, para ser bien honesto. No me compro a fardo cerrado lo que hay acá, pero manifiesto mi total disposición a, si ustedes la tienen, a que nos pongamos a trabajar, que tengamos reuniones ojalá una vez a la semana con los asesores, con prisa pero sin angustia de poder sacarlo de inmediato, exactamente, sin pausa. Y esas eran las cosas que me preocupaba en términos generales. Lo segundo, aunque voy a parar ahí nomás porque si meto 3 temas más probablemente nos vamos a diluir, y me pidió la palabra el senador Lago Weber. Muy breve, es que no está el senador Coloma, pero él había señalado a propósito del Consejo que él creía que era como una podíamos caer, no fue muy diplomático, en una burocratización, en asfixiar al servicio. Me acordé que nosotros en Impuestos Internos creamos una cuestión que no existía, que era un consejo sobre el director de Impuestos Internos, entonces, y que a él le gustó mucho. Entonces era para decirle que nos pusiéramos de acuerdo qué queremos asfixiar y qué no. Y ojo que en Impuestos Internos hicimos una gestión que un comité... Oye, esto es importante para el detalle del diseño que esté acá, porque el diseño que aprobamos en esta Comisión de Impuestos Internos igual mantenía bastante poder en el director. Incluso el director es parte de ese comité, ¿se acuerdan? Parte del comité ejecutivo. O sea, de alguna manera el director de Impuestos Internos, en el nuevo Impuesto Interno, si es que se aprueba la ley que estamos empujando y que vamos a tener el día en la tarde una larga sesión, de alguna manera es como el presidente del directorio también. Y lo que hacen estos consejeros es velar de que ese director de Impuestos Internos no sea una persona que discrecionalmente pueda hacer lo que quiera. Entonces todas las normas de las circulares de Impuestos Internos las tiene que validar su legalidad ese consejo. O sea, es como un poquito de... Entonces, este es un modelo distinto, es como un directorio arriba del director ejecutivo, del director de servicio, y con atribuciones muy fuertes, y a mí obviamente también me genera algo de ruido esto de que tengan que escuchar los funcionarios. Creo que mezcla un rol normativo con un rol de gestión. Creo que hay que darle vuelta al diseño. Me parece muy interesante lo que hay sobre la mesa y la disposición a poder avanzar. Subsecretaria. Gracias, presidente. A ver, voy a tratar de abordar la mayor parte de las preguntas, pero quiero partir diciendo que, por supuesto, que está toda la disposición del equipo del Ministerio para poder, como ustedes mejor lo estimen, trabajar en mesas técnicas. Nosotros sabemos que es un proyecto que, más allá de que las indicaciones que están presentadas son indicaciones acotadas, por supuesto que abordan la completitud de un proyecto que es bastante sustantivo. Así que nosotros nos tomamos más de un año en poder analizar todo en bastante detención, así que veamos cuál es la mejor manera, pero toda la disposición del equipo va a poder avanzar en trabajo técnico y que eso pueda llevarnos a buen puerto. Creo también que en general todas las preguntas que se plantearon son preguntas que nosotros también nos hicimos en algún momento, porque justamente son las primeras cosas que salen a la luz en vista también de que el diseño institucional que se pensó y que, como yo les mencioné a un principio, nosotros no estamos queriendo modificar en lo sustantivo. Por supuesto que está hoy día en un país donde viene también pensando sobre diseños institucionales que han funcionado mejor que otros. Entonces, creo que hace muy bien poder ponernos a pensar si es que este diseño que se plantea está bien o no. Voy a partir por las preguntas del senador Coloma, porque creo que se repitieron harto sobre cuál es la función finalmente de este Consejo Interministerial, el Consejo Técnico, hasta yo me confundo con la nomenclatura, con el Consejo Técnico, el Comité Interministerial y el director del INE, básicamente. Consejo Estadístico y Comisión Interministerial. Son 3 cosas. Exacto. El Consejo Estadístico y la Comisión Interministerial. Una cuarta cosa más menor que había. No, pero el Comité de Expertos de Medición de la Pobreza. Sí. Oye, paréntesis, solo porque el dato me lo acaba de llegar, pero el Consejo Fiscal Autónomo, la dieta máxima es 2,7 millones. Consejo Fiscal Autónomo. Sí, yo sé, pero estoy contando nomás porque usted cuando se ausentó tuvimos una... Sí, y el presidente una dieta aumentada del 50%. El presidente en el Consejo... Nosotros no cambiamos nada de eso, pero vamos a verlo. Perdón. El que vamos a ver hoy día, el máximo que se puede ganar en el año son 550.000 pesos. Entonces, Subsecretaria, continúe. Muchas gracias. Algo que a mí me faltó mencionar cuando yo les comentaba sobre la creación de este nuevo INE es que el director del INE es el jefe de servicio, de un servicio
que es bien grande y por lo tanto las funciones administrativas que tiene la jefatura del INE es algo que también es una parte muy relevante de las tareas que tiene que hacer en el día a día y por lo tanto creo que es importante tener esto a la luz para ver de qué manera conversan y trabajan en conjunto estos tres organismos sin, por supuesto, tener el propósito de querer sobrecargar conversaciones entre los funcionarios finalmente del sistema para hacer esto más engorroso. La función principal que tiene el Consejo Técnico, que por cierto una figura similar la establece actualmente la ley que rige al INE. La ley que data de 1970 habla de un Consejo Técnico con un nombre similar pero no el mismo y justamente en el mensaje del proyecto que ingresa hace referencia a que este Consejo Técnico que tiene las funciones de poder asesorar de manera técnica al INE no funciona en la práctica, pero más allá de eso es que tampoco tiene un registro de actas y por lo tanto parte de la propuesta de este nuevo proyecto es poder formalizar de mejor manera cuáles van a ser las atribuciones de esto. Y acá yo quiero llevarlos también a algo que si bien establece el proyecto en particular en la medición de la pobreza, y el director puede contarle mejor, es que es común para el INE, y particularmente en los censos, trabajar en conjunto con comisiones técnicas que van asesorando el proceso. Con los censos ocurre, cada vez que se hace el censo, se conforma una comisión técnica que va acompañando justamente el proceso. Entonces, tenemos algo que está bien normado para el censo, es algo también similar a lo que ocurre con la medición de la pobreza, pero el INE, como bien ustedes saben, no solamente genera esa estadística, sino que es necesario que exista un espacio colegiado que pueda estar también dando directrices técnicas sobre los otros instrumentos estadísticos que el INE está generando. Creo, a propósito de poder traer más elementos a esta conversación, es que nosotros podemos generar quizá un esquema más claro de cómo funcionaría justamente el flujo de información entre el INE, entre el Consejo Técnico y el Comité Interministerial, que por cierto tiene como principal función velar por la coordinación entre los órganos de la Administración del Estado y particularmente entre los ministerios que forman parte de la generación estadística, en cosas, por ejemplo, de que cuando se esté haciendo una encuesta, el diseño de una encuesta, el Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía, y se quiere preguntar la misma pregunta con el mismo fin estadístico, es necesario, a propósito de que justamente no existe esta duplicación de información, es que se ve lejos que sea un solamente instrumento el que rescate esta información, porque se entiende que es el Estado el que está haciendo esta pregunta. Y eso no va a ser función del Consejo, porque el Consejo Estadístico, el Consejo Técnico, perdón, no está finalmente en relación con los servicios que son los que están haciendo el levantamiento del terreno. Entonces, la función, de nuevo, del director del INE es una función que es sobre todo una función de jefatura de servicio, de un servicio que es grande, que tiene hartos temas administrativos que son necesarios para el correcto funcionamiento del INE, más allá, por supuesto, de las funciones técnicas que están debidamente señaladas en el proyecto de ley. El Consejo Técnico que se genera es un consejo colegiado que tiene por el fin acompañar de forma técnica los levantamientos de información que hace el INE, y el Comité Interministerial está más pensado en la coordinación entre los ministerios para que efectivamente estos criterios técnicos se puedan implementar y que no haya duplicación justamente de la información. Yo acá no veo... pero ¿los consejeros son full time o son part time? Son full time. Son full time. Son full time. Es una de las modificaciones que se iban a hacer, pero no. Yo entiendo que son part time, porque si sesionan, si se les paga por sesión, se les paga por sesión 900.000 pesos, no puede ser full time. Si fuera full time tendrían... Sí, o sea, No. o sea, en el fondo, claro, la remuneración no estaría vinculada a sesiones, po. Sí, no fija el proyecto de ley, no fija el número de sesiones, solamente fija no lo fija. Pero sí, o sea, particularmente llegando a lo de los consejeros, nosotros estamos más que disponibles de ver cuál es la mejor, y que esto tenga también una consistencia con las nuevas modificaciones que se han hecho en órganos que tienen algún tipo de instancia colegiada como esta. Entonces, en ese caso, nosotros podemos traer también cómo han sido las modificaciones que se han conversado por el Servicio de Impuestos Internos, por el CFA, para ver si no hace o no sentido, primero sobre eso y segundo por el tope de las remuneraciones. Ahora,
particularmente sobre la información requerida a otros órganos autónomos, que es la pregunta que también el senador Coloma hacía, que le generó ruido efectivamente que se haya sacado finalmente que una de las causales para poder denegar la información sea poder la protección de información personal. Esta indicación fue presentada por el expresidente Piñera y fue aprobada. Nosotros no hicimos una modificación en ese sentido. Acá lo relevante es que es justamente para poder fortalecer la facultad del INE de poder utilizar los datos administrativos de mejor manera, era necesario el poder resguardar que las formas de denegación pudieran realmente ampararse a tanto secretos estadísticos o otras leyes que puedan estar debidamente amparadas. Ahora, si es necesario que podamos revisar eso de mejor manera, no hay ningún problema. Lo único propósito acá es que el INE pueda realmente tener las facultades para poder usar los datos administrativos de mejor manera, sin, por supuesto, querer, o sea, entendiendo que además el dato estadístico, o sea, el dato que el INE pueda pedir está amparado y resguardado por un secreto estadístico que está fortalecido además en este nuevo proyecto de ley. Voy a saltarme al senador Lagos Weber, dado que salió, y voy a pasar por el senador Insunza, que es justamente esta pregunta que nos la han hecho harto, que es si el INE es el encargado de hacer todas las estadísticas y por lo tanto no va a haber ninguna otra encuesta, por ejemplo, que los ministerios puedan hacer. No, eso no es así. O sea, nosotros vemos que es bastante cotidiano que los ministerios, que los servicios generen instrumentos mucho más coyunturales a propósito, por ejemplo, de que existe, no sé, o sea, una región que quiere saber cuántos turistas van en cierto momento por la fiesta de la vendimia y generan justamente y solicitan instrumentos con características de encuestas a instituciones privadas. Y eso va a poder seguir ocurriendo. Lo importante acá es que aquellas estadísticas que son necesarias para, por ejemplo, el tener unos buenos datos a nivel país, que nos hagan comparable con otros países, pero que también son fundamentales para el diseño de políticas públicas que finalmente se van generando año a año, estén también en un marco que no dependa únicamente de la determinación de la jefatura del servicio o del ministro o ministra que está a cargo de ese instrumento en particular. Entonces, acá, por ejemplo, la CACEN sigue siendo, el mandante de la CACEN es el Ministerio de Desarrollo Social, no es el INE, y eso va a seguir siendo así. Pero lo importante sería es que, por ejemplo, la encuesta nacional de uso del tiempo, que es una encuesta que se está ahora realizando su segunda versión, la primera del 2015, después no se realizó, no haga sentido como país, a través de este plan estadístico que quiere todos los niveles de aprobación por las distintas partes, se diga que, ok, este va a ser un instrumento estadístico que forma parte de las estadísticas oficiales de nuestro país y que, por lo tanto, desde ahí se mandate a que tenga una periodicidad argumentada, debida y técnicamente. Entonces, no significa que el INE es el que se encargue de todos los levantamientos, los ministerios van a poder seguir haciéndolo y quizás en el futuro vayamos viendo que hay nuevas estadísticas que quizás empezaron y se originaron por una tarea principal de un ministerio y que en el futuro van a empezar a ser parte de las estadísticas oficiales. Y acá hago referencia con lo que el senador Coloma preguntaba, si es que es necesario no tener cierta perspectiva sobre esto. Creo que podríamos bien pensar de qué manera esto se hace alguna vinculación justamente con el órgano que se está conversando en la Comisión de Futuro en este respecto. O sea, yo creo que desde la estadística uno puede pensar en que las estadísticas que nosotros vamos a necesitar para el Chile de año A, de 10 años más, quizás son distintas a las que hoy día estamos generando, efectivamente. Y eso sería muy bueno el poder fortalecerlo de esa manera, pero el proyecto de ley no contempla finalmente las funciones de prospectiva en manera estadística. Creo que a propósito de este nuevo Consejo de Desarrollo Futuro quizás se puede pensar alguna vinculación en este sentido. Ahora, sobre las preguntas del senador Lagos Weber. Perdón, sí, sobre las inhabilidades, lo estuvimos revisando ahora. Nosotros la verdad es que no tenemos ningún ánimo de querer innovar sobre inhabilidades que se presentan acá. Son indicaciones que si bien presentamos, entendemos que son reglas que se están usando ahora más, pero vamos a revisarlo mejor, pero en nuestro ánimo no es querer hacer una innovación mayor en este proyecto. La vamos a revisar en detalle, pero de todas formas les quería manifestar que no queremos hacer que este consejo sea distintivo frente a otros órganos del Estado.
Sobre la pregunta que hace el senador Lagos Berber sobre datos administrativos y los sesgos que puedan haber, es una muy buena pregunta porque nosotros sabemos que efectivamente, a propósito, por ejemplo, de olas de migración, de cerca de informalidad, es que los datos administrativos tienen sesgo. Y acá quizá el director del INE me puede acompañar, pero finalmente cuando uno hace un instrumento con un propósito estadístico, efectivamente va viendo la mejor manera de hacer ese levantamiento de información. Si nosotros nos imaginamos que tenemos una pregunta estadística, queremos recoger cierta información estadística de la cual no existe ningún registro administrativo, se empieza a hacer diseños muestrales para hacer ese levantamiento de información en terreno. Pero podemos tener parte de esa información administrativa que pueda ser complementada con el levantamiento en terreno. Así es como funcionó, por ejemplo, los diseños muestrales del censo, o sea, los diseños muestrales de CACEN, en fin. Entonces, el fin de utilizar datos administrativos es poder también hacer un uso más eficiente de los levantamientos del terreno, pero no quiere decir que el INE, con el propósito estadístico con el que él formula los instrumentos, es que vaya finalmente a decir, ok, entonces voy a solamente hacer este instrumento por este dato estadístico. Pero es una muy buena pregunta y que hay que tener a bien entendiendo que existe... Yo no puse en duda que el dato administrativo es fundamental, si tenían presente a la Sí, hora, no, ese de era mi todas punto maneras. tema. No, de ¿Cómo todas hacer maneras. entre los sesgos? Y está incorporado dentro del diseño justamente de los instrumentos estadísticos. Ahora, vamos a mandarle también en este flujo de información bien claro quién aprueba primero y finalmente qué es lo que ocurre, por ejemplo, si es que el Consejo aprueba, pero el Comité Interministerial rechaza, quién tiene finalmente la potestad. Eso creo que no queda tan claro en la lectura del proyecto, así que les vamos a hacer llegar un organigrama que deje esto más claro. Sería útil que quedara claro de la lectura del proyecto para que después no haya la interpretación. De todas maneras, recogemos eso, senador. Y ahí me hice cargo, creo que sobre justamente lo de las inhabilidades, que como bien les decía, vamos a ver bien esto, entendiendo que nosotros, como yo les mencionaba, no tenemos ningún interés de poder hacer alguna innovación al respecto. Sobre, presidente, la pregunta que hacía sobre el Consejo, si es que se necesita hacer más livianos part-time sueldos, yo creo que eso es bueno justamente, como yo ya mencionaba a propósito de la pregunta del senador Coloma, podemos hacer llegar las actualizaciones que han hecho esta comisión y este Congreso a propósito de cómo otros órganos colegiados funcionan, si es meritorio o no hacer alguna modificación en eso, no tenemos ningún problema, no hace sentido justamente tanto en temas de remuneraciones como el tipo de las jornadas que puedan tener, estamos más que abiertos a poder hacer una revisión sobre eso. Me faltó una pregunta del senador Lagos Weber que tiene que ver sobre las universidades, sobre la distinción. Acá es sencillamente, el ánimo es justamente el mismo que usted menciona, que finalmente que la función académica no esté comprendida dentro de ser un funcionario público. Se entiende que un funcionario, al menos así es como nosotros lo entendemos, que un funcionario de una universidad no pública, pero que es reconocida por el Estado, no es funcionario público, por lo tanto no entraría dentro de esa excepción. Pero lo podemos dejar de la misma manera en que ha estado redactado en otras partes y que no ha dejado finalmente este espacio de duda, porque nuestro interés es sencillamente que se pueda reconocer la función académica en las universidades públicas y reconocidas por el Estado, aunque no sean públicas, con este propósito. Así que no hay mayor tampoco innovación al respecto. Muchas gracias, presidente. Muy bien, ya que no hay más preguntas, yo le quiero agradecer nuevamente, subsecretaria, y le quiero proponer que tengamos una conversación después de la sesión para poder ver la forma de trabajo. Como digo, este es un proyecto grueso, que yo además tengo algunas dudas siempre con los comités interministeriales. Me tocó ser ministro y participaba como en 5, y muchos de ellos al final nunca sesionaban, no sesionaban muy bien. Entonces a veces es mejor sincerar de que tienen que ser los equipos técnicos los que de alguna manera trabajen en esos comités, porque si no los ministros muchas veces, excepto algunos, me tocó, el de Corfo funcionaba bien, había un par que funcionaban, pero había muchos otros que no funcionaban muy bien. Entonces yo le propongo que después conversemos para ver cómo trabajamos con los equipos técnicos. Esto no tiene urgencia como proyecto de ley, pero yo sí veo una oportunidad, en caso de que haya la flexibilidad de ustedes de buscar un buen diseño que converse con lo que hemos trabajado también en esta comisión en el cumplimiento tributario, que es el diseño de impuesto interno, para que vayamos también homologando buena parte de los diseños institucionales que tenemos, porque si no vamos a estar teniendo una diversidad de diseños que tampoco están buenos. Así que el señor Coloma me pidió la palabra antes de terminar la sesión, Sí, por un tema técnico, un tema menor, técnico. que habíamos aprobado un calendario, pero tiene razón el señor Coloma que al parecer no nos percatamos, y como el señor Coloma es un avesado político que sabe muy bien todos los temas de
calendario de elecciones, que es probablemente las cosas que más la apasiona, se dio cuenta de ese flanco. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, me apasiona varios temas, no solamente las elecciones. Me apasiona, no, muy brevemente, no, que respecto al tema del Banco Central, de la fecha, probablemente el Banco Central ha repetido, pero los años no son todos iguales. ¿Ah? Entonces, en este caso se produce una cosa bien compleja, que el lunes 17 de noviembre, si ustedes lo miran, es el día siguiente de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y ya me parece poco realista, digamos, pensar que al fragor, el próximo año, o sea, que al fragor del análisis de los resultados, le quiero decir que los 5 aquí presentes no somos, vamos a estar todos, por lo menos no, Peleando la segunda vuelta. peleando probablemente la segunda vuelta, pero además el día siguiente de la elección yo creo que no es el día óptimo para Ovalíes. Claro, eso podría ser más fácil, pero eso podemos condicionarlo que no haya segunda vuelta. Entonces yo le sugiero... Sujeto que no haya segunda Sujeto vuelta. que no haya segunda vuelta. No, pero yo le sugiero que podamos proponer, exactamente, yo voy a proponer que lo viéramos el lunes siguiente, digamos, porque me parece que el día siguiente vamos a estar impregnados de un momento electoral que probablemente, además, como que puede terminar a cualquier hora, digamos, porque además hay elecciones, como acuérdense, que son además parlamentarias, senadores, diputados, presidentes, entonces yo lo cambiaría. O alguna fecha La que secretaria quiere hacer uso de la palabra. Yo creo estar a la puerta de despachar el presupuesto. Puedo decir mi cosa, lo que pasa, ese es el 24 de noviembre es la fecha en que se está viendo el presupuesto. Entonces, puede ser, por último, claro, el lunes 10 o el martes 18 de noviembre. O el miércoles 19. Yo les propongo lo El siguiente. miércoles 19 puede ser. ¿Sí? El miércoles 19. Eso. Muy bien, el senador Insulza me pidió la palabra por otro tema, que era el tema anterior, parece. No, es que tenía que ver con el tema anterior. Y es que la Silencio, por preocupación favor, mía, estimado. presidente, Escuchémonos. ¿me permite el colega Lagos decir algo? La verdad es que yo me preocupa, presidente, que no quiero ser majadero en esto, pero hemos estado trabajando en varios organismos públicos en los últimos meses y todos ellos, al final de la discusión hay 2 cosas que son uniformes a todos ellos. Todo tiene dirección colectiva o tiene consejo y todo requiere más personal en la administración pública. Yo creo que tenemos que realmente, si efectivamente la subsecretaria Venera está haciendo un estudio sobre la reforma del Estado, creo que deberíamos estudiarlo. El día de ayer había gran revuelo en Francia, porque se nombró un gobierno que tiene 18 ministros y 35 subsecretarios, o 25 creo que son. Nosotros tenemos más que eso. Ya tenemos más que eso. Entonces yo creo realmente que en algún momento hay que pararle en esto. No es que no me estoy refiriendo al tema de hoy, me estoy refiriendo al tema general, que es lo que estaba pasando en los últimos días. Yo no es que nunca he sido partidario de los gobiernos escuálidos, pero también de pronto se abultan demasiado y tienen demasiada gente trabajando en lo mismo. Gracias, presidente. Muy de acuerdo con las palabras del colega Insulza. Tomo con entusiasmo. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, subsecretaria, director y el equipo. Gracias, colega.